Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer unas riquísimas y sencillas hamburguesas de garbanzos. Para hacerlas vamos a necesitar unos garbanzos cocidos, harina de trigo sarraceno, unos copos de avena, una cebolleta, no voy a usar cebolleta porque es más dulce que la cebolla normal, un puñado de perejil, unas semillas, yo voy a usar de calabaza y de girasol, pimienta negra, leche vegetal y sal. Lo primero que haremos será remojar ligeramente los copos de avena con leche. Se trata de que se queden húmedas por absorber el líquido, que no queden demasiado mojadas. Si preferís que la masa de la hamburguesa sea un poquitín menos lisa, que queréis notar las semillas al morder, lo que podéis hacer es triturar todos los ingredientes al principio, menos las semillas. Las semillas las incorporáis al final, le dais un par de vueltas al robot para que se rompan un poco y así ya tenéis una textura diferente. Bueno, ya veis cómo ha quedado la masa. Ahora hay que dejarla reposar unas 2 horas en la nevera para que se asiente bien y se pueda manejar mejor. Y ahora es el momento también de rectificar si le queréis poner más sal o más pimienta. Por otro lado os digo también, me ha quedado un poquitín más jugosa de lo que yo quería, así que le voy a poner un poquitín de harina de trigo sarraceno para que se quede un poquitín más compacta la masa. Esto ya un poquitín a ojo hasta que veamos que pierde un poquitín de humedad. Ya ha reposado la masa durante unas 2 horas aproximadamente, veis, ha quedado más compacta y ahora ya se puede trabajar mejor. Ahora vamos cogiendo porciones del tamaño que queramos, si queremos las hamburguesas más grandes o más pequeñas. A mí la verdad es que no me gustan muy grandes. Les damos forma y luego ya las pasamos por la sartén. Para que no se os peguen tanto a las manos, lo que podéis hacer es humedeceros un poquitín las manos en agua o en aceite y así no se os pegarán tanto, que yo es lo que voy a hacer ahora mismo. Y ahora en un poquitín de aceite las vamos friendo hasta que se queden doraditas. Y aquí tenéis la receta, acompañadla con la salsa que más os guste y que la disfrutéis. Veganízate. Los ingredientes detallados de esta receta los vais a encontrar, como siempre, ya sabéis, abajo en la descripción del vídeo. Y también recordaros que me podéis seguir en las redes sociales a través de Facebook, Instagram, Twitter, mi blog veganamente.es y que vais a encontrar también los enlaces abajo. Y nada más, suscribiros, que es gratis, lo podéis hacer dándole un golpecín aquí a las nueces, compartir con vuestros amigos y conocidos y darme un like si os ha gustado la receta. Ya sabéis, bueno ya lo sabéis, pero bueno os lo recuerdo, podéis dejarme comentarios abajo que yo estoy encantada de contestaros cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!